Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Déjame arreglar algo aquí. Perdónenme, que se me olvidó hundir algo. Que estamos celebrando esta Semana Santa y estamos gozosos y alegres. Esta semana se celebran en varias religiones diferentes cosas. Se celebra la Pascua, nosotros celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero estamos contentos y gozosos porque podemos tener un momento, un tiempo en donde podemos recordar, acentuar, llevar a la población la realidad de la salvación del hombre y la muerte de Cristo, dada en la cruz del Calvario y la libertad del hombre. En muchas iglesias ustedes van a estar escuchando predicaciones acerca de las 7 palabras, van a estar escuchando acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Yo voy a seguir en el estudio de la Biblia. Estamos en Génesis capítulo 22 y vamos a estudiar acerca de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y esto es algo que yo le doy gracias al Señor porque esto cayó como anillo al dedo. Esto que vamos a estar hablando es tipología, la sombra exacta de lo que Jesús iba a pasar en el madero. Y esto es dado como una sombra, una tipología, para que nosotros podamos ir entendiendo lo que ya Dios planificó y Dios nos iba a mostrar. Ahora, antes de empezar a leer, quiero enfatizar una realidad que solamente Dios la tiene y los hombres no la tienen. Número 1. De que antes de la fundación del mundo, así como lo dice el libro de Efesios, Dios planificó la salvación. Antes de la fundación del mundo, Dios planificó la salvación. El plan de salvación y todas las cosas sucedieron. En Hebreos te dice de que cuando Dios fue a hacer las cosas, las hizo de lo que ya estaba hecho. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros estamos viviendo ya fue hecho dentro de Dios. Y que nosotros estamos llevando a la realidad carnal las cosas que ya acontecieron en Él. Y digo que solamente esto lo puede hacer Dios porque ningún ser humano, ni nada creado puede manejar esta situación de esta manera. Ahora yo quiero que tú entiendas de que si hoy Dios se acerca a tu vida, desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó este momento para amarte, preparó este momento para acercarse, preparó este momento para salvarte. Y si usted quiere una historia romántica, no hay una historia más romántica que esta. Y vamos a usar la palabra que millones de años antes de que Dios hiciera al hombre, te dio, te amó y ha esperado todo este tiempo porque sea una realidad física en tu vida. Esta semana es una semana especial y esta semana yo le pido a Dios que nos pueda llevar a conocer las profundidades de Dios y llevar a ver ese sacrificio y amarlo más. Vamos a leer en Génesis capítulo 22 la historia de Abraham y yo quiero que usted vaya viendo, lo voy a explicar desde antes. Abraham es la tipología del Padre, de Dios Padre. Isaac es la tipología de Jesús. Cuando Jesús fue a predicar el Evangelio, dijo: el Padre me dio autoridad de poner mi vida y de volverla a tomar. Cuando él estaba en el Getsemaní orando a Dios, él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Entonces aquí está nuestro amigo y buen ejemplo Abraham, haciendo lo que yo no creo que nadie hubiese hecho. Dios le pide, y dice Génesis 22, del 1 en adelante, dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Me voy a detener. Esta historia tiene muchos detalles que cuando usted lo mira, alineados exactamente con la historia de Jesús. Dios le dice a Abraham: agarra a tu hijo, tu único hijo, al que amas. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo. Mira la posición, misma posición. Entonces, hay gente que diría: sí, pero él tuvo a Ismael, pero Dios fue bien enfático. Dios le está diciendo: el otro que tú tuviste, eso no cuenta. El que tú heredas, el que yo te prometí, el sobrenatural, es ese. El único al que amas, Isaac. Le llamó por nombre. Y entonces él dijo: ofrécemelo en el lugar donde yo te voy a decir. Y Abraham tenía una cualidad increíble. Dios le hablaba y él hacía las cosas rápido. No como nosotros, que Dios nos habla y decimos, le damos una semana, un mes, un año, y pedimos confirmaciones. Y Dios mío, háblame por profetas, por pajaritos, por escorpiones, por culebras. Háblame, que cuando mira las nubes aparezca la palabra Coca-Cola en las nubes. Ese tipo de cosas que hacemos nosotros a veces. Abraham no hacía eso. Abraham conocía a Dios, conocía su voz y rápido actuaba. Al otro día se levantó temprano, agarró al muchacho, agarró a 2 siervos y agarró ¿a quién? A un asno. Escuche bien, porque este animal es muy importante. Y dice que se fue de camino y después de 3 días, curioso, 3, usted va a ver que el número 3 en la Biblia está por montones. Se va a dar cuenta de que fueron 3 días y fueron 3 los acompañantes que fueron con Abraham. Ahora yo quiero que usted vea esto, porque aquí hay mucha tipología. Cuando Jesús hizo la entrada triunfal, la hizo encima de un asno. Y aquí Abraham se lleva un asno. Vayan viendo. Abraham se lleva a su hijo, tipología de Jesús, y se lleva a 2 más. Y usted va a decir, ¿y quiénes son esos? Dice la Biblia que en el monte, cuando Jesús fue al monte, se llevó a 3 de los discípulos, y cuando ocurrió la transfiguración se aparecieron 2 y Jesús. Mire, esto no es casualidad. Se apareció Moisés, Elías y Jesús transfigurado. ¿Cuántos fueron al sacrificio de Jesús? Y usted va a decir, es que a mí no me enseñaron mucho acerca de esto, de lo que viene siendo los 2 que están con él. Cuando usted lee el monte de la transfiguración, dice el capítulo de Lucas, si no me equivoco, de que apareció Moisés y Elías y le decían a Jesús qué cosas tenían que hacer y cómo él iba a ser llevado a Jerusalén y él iba a ser crucificado. Mire esto, en el transcurso cuando Abraham lleva a su hijo hay 2 acompañantes. En la transfiguración hay
una realidad. Dame un momento, por favor. En la transfiguración hay una realidad. La ley y los profetas. Y usted va a ver que en la historia de Abraham se empiezan a presentar los elementos correspondientes en forma de sombra para cuando se cumpla en Jesús. Al tercer día llegan al lugar y se supone que van a sacrificar. Y Abraham le dice a los dos siervos, quédense aquí y yo voy a subir con el muchacho. Escuche esto. Quizás estoy dando mucha información demasiado concentrada, pero poco a poco vamos. Cuando Jesús fue a morir en la cruz del Calvario, a él lo tenían que dejar solo. Para que él pudiera cumplir lo escrito en la ley y los profetas, él tenía que ir solo. Si usted se da cuenta aquí, Abraham le dice a los siervos, quédense acá abajo. Y yo voy a subir con el muchacho y sacrificaremos y volveremos a ustedes. Y estuve escuchando varios pastores, varios teólogos, junto también con rabinos cristianos. Hay un rabino cristiano que lo he mencionado que se llama Daniel Lapin. Y él, cuando habla acerca de este tema, él dice, Abraham sabía que Dios le iba a resucitar su hijo. ¿Por qué? Porque de la forma como está escrito en el original en hebreo, la afirmación que él dio fue plena, no fue sustancial. Quédense aquí, que vamos a sacrificar y vamos a bajar juntos. El Nuevo Testamento dice que Abraham sabía que aún de la muerte Dios le iba a resucitar su hijo. ¿Por qué? Porque Dios, y esta parte es muy importante, porque Dios le dijo a Abraham, en Isaac te daré generación. Y uno de los atributos que se merece Dios, y es Dios y no puede mentir, es ese mismo, que Él no miente. Su palabra es verdadera. Y nosotros podemos hacer lo mismo que Abraham, agarrar esa palabra verdadera y movernos en esa palabra que es inmutable. Entonces viene Abraham y le dice, quédense acá abajo que nosotros vamos a adorar. Y volveremos a vosotros, dice el 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Me detengo de nuevo. En el capítulo 6 dice que el padre Abraham puso en los lomos de Isaac su hijo la leña, o sea, lo que se iba a utilizar para su sacrificio. Y Jesús cargó en sus espaldas el madero, con el mismo que él iba a ser crucificado. Habiendo esa similitud, yo siempre he dicho, Señor, ¿por qué tú hiciste eso? Y la respuesta es que a través de un ser humano, la gente puede entender lo que no puede entender, que es divino. Para que cuando se dé, la gente entienda la profundidad de Dios y su amor. Si no hay una sombra de lo que va a venir, la gente no va a entender qué es lo que Dios quiere hacer. Y Dios ha tenido la delicadeza de revelar todo en sombra, en tipología, para que cuando se cumpla, nosotros podamos entender a cabalidad ese amor perfecto de Dios. Y dice Génesis 22:7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él se está preguntando. Y el 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar
y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Cuando en hebreo se escribe con lujo de detalle y con mucho cuidado para poder expresarlo todo. Y aquí dice que Isaac fue y le preguntó a Abraham, iban de camino, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está el holocausto? Y el papá le dice, no te preocupes, Dios va a proveer del holocausto. Cuando se lee el próximo verso, el papá hace el altar, pone la leña y ata al muchacho, y el muchacho no dice palabra. Lo acuesta y el muchacho no dice palabra. Y lo va a degollar y el muchacho no dice palabra. Dice la Biblia acerca de Jesús, y como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca para quejarse. Qué curioso, porque en el Getsemaní Jesús le dice al Padre, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, hágase tu voluntad, no la mía. Después que Jesús termina de orar, pasa lo mismo que pasó con Isaac. Vinieron a prenderlo, le dieron golpe, no se defendió, no abrió su boca para quejarse. Como cordero fue llevado al matadero. Y Isaac está atado en el altar. Su papá con un cuchillo en la mano para degollarlo. Y él no está peleando con su padre. ¡Wow! A todos aquellos que son papás, ¿cómo estaría el corazón de Abraham palpitando? A todos aquellos que son hijos, ¿cómo estuviera el corazón suyo al ver que su papá lo va a degollar en sacrificio a Dios? Yo quiero que usted entienda algo que muchas culturas han ido perdiendo. Lo que es honra, lo que es respeto y lo que es cultura. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, en esa cultura la honra hacia el padre era absoluta. La fidelidad hacia el padre era absoluta. Hay mucha gente que me van a decir, no, pero eso era en otros tiempos. Ahora yo no quiero, muchacho, ahora eso no se puede, porque si el padre es malo, si el padre es bueno, si el padre no sabe lo que está haciendo, si al padre lo engañaron, esto, aquello y lo otro. La tipología es con Jesús y el Padre, no con los seres humanos. Dios Padre amó tanto a su Hijo que cuando miró a los hombres y vio que no había posibilidad de que fueran salvos, Dios dio lo más que amó para salvar al hombre. ¿Tú estás dispuesto a dar lo más que tú amas para salvar la vida de tu hermano? Si lo que tú amas en esta vida más es el dinero, ¿tú estás dispuesto a dar el dinero para salvar a alguien? Si lo que más amas son los bienes, si lo más que amas es la colección de peloteros, de tarjetas de pelotero que tiene, o la colección de carros de competencia, o la colección de carros de carrera, ¿qué es lo más que tú amas? ¿Estás dispuesto a darlo? Porque Dios así lo hizo. Y en la historia de Abraham te presenta que un hombre lleno de fe está dispuesto a darlo todo por amor a Dios. Ay, Señor amado. Jesús dijo en un punto, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ay, Señor Jesús. Hay personas que dicen, eso yo no lo puedo hacer. Y yo te digo, ¿tú no sabes amar? Primera de Corintios 13 dice, el amor es sufrido. El amor no tiene envidia. El amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor todo lo puede.
Hermano y amigo que me escuchas, ¿verdaderamente tú has conocido el verdadero amor? ¿O lo que te han vendido es falacia y lo que te han vendido es un significado ambiguo, vacío de lo que es amor? Aquí, en la historia de Abraham, Abraham le dijo a Dios: lo que tú me diste, lo que me regalaste, Isaac, a mi único heredero, el de la promesa, si tú me lo diste y me lo pides, te lo doy. Ay, 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 yo he hablado con muchos cristianos y le he dicho: ¿tú estás dispuesto a darle a Dios lo que te dio? Y me dicen: eso está difícil. Y yo le digo: ¿con cuánta intensidad tú amas? Y me contestan muchas personas: me falta aprender a amar. Y yo te digo en esta hora, si la historia está en Génesis 22 y la historia está en los salmos, en los profetas, igualmente también en los evangelios, es porque sí se puede. Sí podemos lograr amar más que a nuestra propia vida, sí podemos lograr amar a Dios más que todo lo que tenemos. Y dice aquí que cuando Abraham agarra el cuchillo para degollar a su hijo, él no abrió su boca. Y dice el 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y el 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas están en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Mira cómo se llamaba el monte en ese momento. El monte se llamaba el monte donde Dios, Jehová, proveerá. Yo estuve buscando información y buscando maestros bíblicos, expertos en mapas. Y la ubicación donde Abraham va viajando por 3 días y va a matar a su hijo, es exactamente en el mismo lugar donde matan a Jesús. Mismo monte, misma área. En este tiempo le llamaron el monte donde Jehová proveerá. Cuando fueron a matar a Jesús, le llamaban el Gólgota, porque era un lugar de sacrificio. Yo no dejo de asombrarme cómo Dios es exactamente, cuidadosamente dedicado en el detalle. Dios le dice a Abraham: no lo mates. Conozco que tú me obedeces, y le proveyó un cordero. Y ya que llevamos hablando acerca de Génesis, ya vamos agarramos Biblia 1:01 y ahora vamos por Biblia 1:02. Estamos en este punto. Usted se va a dar cuenta que cada vez que Dios hace un pacto con Abraham,
y Abraham es obediente, Dios vuelve a confirmar el pacto y Dios lo eleva a un lugar más alto. Usted se va a dar cuenta que lo que acabamos de leer de la promesa con Abraham ya no es tan solamente que en él serán benditas todas las naciones. Ya no es tan solamente de que su generación va a ser como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Ya no es nada más eso. Dice, y las puertas y los enemigos de tus hijos, de tu generación, no van a prevalecer en contra de ellos. Cada vez, por causa de la obediencia, Dios le da una promesa aún más fuerte, aún más eterna, aún más firme todavía. La fidelidad a Dios paga. La obediencia a Dios paga. Yo he conocido cristianos que me han dicho a mí, es difícil servirle a Dios. Y yo les digo, ¿por qué? Me dice, porque cuando tú quieres hacer lo mejor posible, todo te sale mal. Porque cuando tú empiezas a hacer todo conforme a lo que la Biblia dice y quieres vivir una vida recta delante de Dios, se levantan enemigos en contra tuya. Aún tu familia se levanta en contra tuya. Aún tus vecinos se levantan en contra tuya. Y pareciera que acercarse más a Dios es tener más problemas en este mundo. Y hay aquellos que se atreven a decirlo, hay otros que no. Porque en el cuerpo de Cristo tenemos muchas preguntas sin contestar, y no es que no existan las contestaciones, es que los maestros bíblicos nos están enseñando completamente. No es que yo lo sepa todo, pero yo indago, y las cosas que no sé, busco en aquellos que Dios se las ha revelado también. Nosotros somos un cuerpo, no somos satélites. Yo le he hecho esta pregunta muchas veces a Dios. Y le he dicho, Señor, ¿por qué? Cuando el justo quiere ser justo es perseguido. ¿Por qué? Cuando el que hace bien, el que hace las cosas rectas delante de ti, tú empiezas a levantarlo, el mismo infierno se levanta en contra de él, el mismo mundo se levanta en contra de él. Y la respuesta está cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y dice, una luz no es puesta debajo de una mesa, sino que es puesta encima de la mesa para que brille y eche fuera las tinieblas. A nosotros se nos olvida de que este evangelio es el del reino de los cielos, no es un evangelio de hombre. Y que este evangelio representa todo lo que es Dios, todo lo que es su reino, sus ángeles, su Espíritu Santo, su poder, su reinado, su luz, su Hijo, el Padre, todo. Y muchas veces nosotros inferimos de que si yo estuviera encerrado en mi casita con todas mis bendiciones tranquilito y nadie me molestara, yo fuera feliz. Pero si tú quieres estar así, tú estás diciendo, todo lo que Dios me da, yo quiero quedarme con Él en mi casa y yo no quiero que nadie más lo vea porque no quiero comprometerme. Y Dios dice que Dios envió a su Hijo del cielo, lo envió a la tierra para que los hombres lo vieran. Jesús dejó toda su gloria para estar con los hombres, para que los hombres pudieran ver el reino de los cielos, para que los hombres pudieran conocer el amor del Padre, para que pudieran conocer la llenura del Espíritu Santo, para que pudieran ver el sacrificio, la resurrección, el poder, la gloria, el nombre, para que el hombre supiera que tiene salvación, esperanza y vida eterna. Pero nosotros, en nuestra carnalidad, no queremos problemas. Y Dios te dice, tú eres la luz del mundo. Tienes que brillar. Tú tienes que echar fuera las tinieblas. Cada vez que un hombre justo y una mujer justa se levanta, las tinieblas que están en el mundo quieren opacarlo para que nadie pueda ver en él a Dios. Por lo tanto, Dios permite que muchas veces vengan ataques a tu vida
Porque es a través de la prueba que se sabe quién es el vencedor. Es a través de la prueba que se sabe quién es el victorioso. Y la gente te mira cuando vienen pruebas a tu vida, a ver si todo lo que tú has hablado, si todo lo que tú has predicado es real en tu vida y permanece y prevalece. Por lo tanto, la gente va a mirarte. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Será Dios verdadero? ¿El Dios que ese hombre predica será verdad? ¿O es un aguaje? No sé si se acuerda la historia de Daniel cuando lo tiraron al foso de los leones. Al rey le dolió muchísimo porque se dio cuenta que lo engañaron y él firmó una ley y él mismo no podía darle para atrás a la ley. Por lo tanto, había una cláusula y era que se echaba a la persona al foso de los leones y después del otro día se le sacaba muerto. Entonces él fue temprano por la mañana y dice la Biblia que abrió, ¿verdad? No sé si era una puerta o qué, para el foso de los leones. Y dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿pudo Dios librarte de la boca de los leones? Y Daniel le contesta: oh rey, para siempre vives. Mi Dios envió su ángel y le tapó la boca a los leones. ¿Dirá la gente lo mismo de ti? Y ahora yo me voy a poner de ejemplo, porque siempre me he puesto de ejemplo. Han habido momentos en mi vida en que yo he huido de los problemas. He oído: no quiero pelear, no quiero luchar, no quiero problemas. Y por causa de yo huir, y esto lo digo con mucha vergüenza, he puesto el nombre de Dios en ridículo. Cuando yo vine a entender de que esto no se trata acerca de mí, de que se trata acerca del nombre de Dios, yo le dije a Dios: muero por ti. Y dejé de huir de los problemas y empecé a enfrentarlos. ¿Por qué? Porque todo problema que viene a la vida de un hijo de Dios, una hija de Dios, está puesto delante de ellos para que el nombre de Dios sea glorificado. Y si la gente no conoce a Dios, es porque no hay un hijo o una hija que se enfrente al problema y prevalezca hasta el fin. Las oportunidades de Dios, el foso de los leones, de los jóvenes hebreos en el horno de fuego, del pueblo de Israel cruzando por el mar rojo, de la peña de Oreb que está brotando agua, del maná del cielo, de las codornices, la oportunidad de ser sano, el ciego Bartimeo, la oportunidad de ser resucitado, Lázaro. Todas estas oportunidades gloriosas de Dios fueron después de problemas gigantes. Y todas ellas tienen algo en común: que en medio de un problema grande se quedó firme un hombre y una mujer de fe. Nosotros le oramos a Dios y le decimos: Dios mío, yo quiero que el mundo te conozca. Bendito el nombre de Dios. Te van a enviar pruebas para que a través de tu fe, a través de tu permanecer firme en la palabra, la gente pueda ver que Dios es real y es verdadero. Lo dije en el estudio anterior y lo vuelvo a decir: esto no se trata acerca de ti ni de mí, se trata acerca de Jehová, se trata acerca de Jesucristo. Por eso es que dice Jesús, y vuelvo y repito: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si tú te niegas a ti, tú desapareces de la ecuación. Si tú tomas tu cruz, te van a crucificar con Cristo. Alábalo. Si tú lo sigues, ya no es tus sueños, tus anhelos, ahora son los sueños y los anhelos de Jesucristo. Hay personas que me van a decir:
esto que tú estás predicando es bien profundo, yo no he llegado. No hay problema. Extiéndete. Sigue caminando. Ejercítate en la fe. Porque muchas personas han tambaleado y después se afirman. Si no, pregúntele a Moisés, que cuando tenía 40 años mató al egipcio y salió corriendo. Tambaleó. Y a los 80 Dios lo llamó y se afirmó. Y fue y libertó al pueblo de Israel. O si no, pregúntale a Tomás, uno de los discípulos de Dios, que cuando agarraron a Jesús, él y todos los demás salieron corriendo. Y yo lo digo, si los 12, bueno, no eran 12, eran más, porque 12 eran los apóstoles, el único que no salió corriendo fue Judas porque lo entregó. Si todos los demás salieron corriendo, usted y yo hubiésemos corrido también. Mas sin embargo, cuando Él resucitó, se le aparece a ellos y le dice, no teman, soy yo. El Padre los escogió. Y en Juan, en el último capítulo, dice, el Padre me ha dicho que como me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Todos nosotros, yo no tengo problema con aquel que sale de momento despavorido, tratando de salir corriendo. Perdonen por si las perras mías van a ladrar, porque hay una motora y ellas pierden la razón. Que pase. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Ahí está. Y mis perras se merecen una estrellita, no ladraron. Oh, gloria a Dios. Dios es bueno. Todos salieron corriendo, pero cuando Jesús resucita y se le muestra a ellos, y el resumen está en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 5 o al 6, que dice que se le presentó a las mujeres, se le presentó a Pedro, se le presentó a otros discípulos, se le presentó a los de Emaús, se le presentó a los 10, después se le presentó a los 11 y después se le presentó a más de 500 personas. 1 Corintios 15. Después que pasa eso, usted va a ver en Hechos de los Apóstoles que ninguno salió corriendo más, sino que todos dejaron lo que eran, siguieron en pos de Jesús, se negaron a ellos mismos, tomaron su cruz y le siguieron. Para todos aquellos que dicen es imposible, yo te digo, es posible. La iglesia primitiva lo hizo y fue a través del Espíritu Santo de Dios. Yo estoy contento y le doy gracias a Dios porque esta historia de Abraham, Dios la dejó marcada y nosotros tenemos acceso a ella. Porque de lo contrario, si no hubiese existido Abraham, si no hubiese existido los 10 mandamientos y Dios manda a su único hijo a que muera por los hombres, nosotros los seres humanos no hubiésemos entendido qué hacer con eso. No lo hubiésemos entendido. Hubiésemos dicho, esto es una locura. ¿Qué pasó? ¿Se encarnó? ¿Por qué se encarnó? ¿Por qué? Ah, por nosotros. No hace sentido. ¿Por qué? Y cuando usted viene a ver, y esto dicho no por mí, sino por, ¿verdad? Porque hay personas que cuando yo hablo con ellos me dicen, porque tú lo digas, yo no lo voy a creer. Hay gente que le gustan, ¿qué dicen las escuelas teológicas? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice los exégetas? Pues mire, hay un fundamento que muchas escuelas teológicas están afinadas en eso. La contestación de la mayoría, quizás el 90 y tanto %, del porqué de muchas cosas, existen en bases fundamentales de Génesis capítulo 1 al 11. La contestación de preguntas básicas, fundamentales de lo que nosotros creemos, están puestas en esos 11 capítulos primarios. Caída del hombre, ¿por qué entra el pecado? ¿Por qué son las maldiciones?
¿Qué pasó con las abominaciones? ¿Qué pasó con el diluvio? ¿Qué pasó con qué es lo que Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios no le agrada? ¿Cómo es que Dios brega con los salvos? ¿Cómo es que Dios brega con los perdidos? Todas las contestaciones, o el 90% de ellas, están en base a capítulo 1 de Génesis al 11. Y de ahí se empieza a abrir las explicaciones más adelante en la Biblia acerca de todo. Génesis capítulo 2 habla acerca del matrimonio. Génesis capítulo 3 habla acerca de la caída. Génesis más adelante te habla acerca de lo que Dios pedía de sacrificio. Y Dios deja todas estas cosas impregnadas para que nosotros podamos entenderlo. Por eso es que Dios, y este capítulo 22 es esencial para la, si lo quieres poner así, la religión judeocristiana. Porque a base de esto, Génesis capítulo 22, es que más adelante Dios le dice a Moisés, y me vas a hacer un sacrificio anual. Y este sacrificio lo vas a hacer para expiación del cuerpo, del pueblo completo. Y ese sacrificio va a ser con un cordero, un carnero. Y cuando usted viene a ver, Abraham no sacrifica a su hijo porque el ángel lo detiene y le provee un carnero. Y le dice Dios, y esto va a hacerse para siempre hasta que se cumplan. Y le pone unos patrones. Cuando Jesús viene al planeta Tierra, Jesucristo viene a hacer ese sacrificio perfecto. Ese sacrificio anual tenía que ser un cordero sin mancha y sin defecto. Jesucristo vino sin pecado y sin defecto. Ningún ser humano podía hacer eso. Cuando Jesucristo se ofrece como sacrificio, Él hizo lo que los corderos y los carneros no podían hacer. ¿Qué era esto? Que lo mataran y Él resucitara. Y voy a explicar de forma breve, de forma quizás apretadita y concisa. Y los que son estudiosos pues van a poder entender un poco más. Cuando el sumo sacerdote iba a hacer ese sacrificio anual por los pecados del pueblo, él tenía que lavarse primero. Él tenía que primero pedir perdón por sus pecados. Después que pedía perdón por sus pecados, él pasaba a hacer el ritual de la expiación por el pueblo. Por causa de que esta expiación habían dos objetivos que había que hacerse. En vez de traer un macho cabrío, se traían dos. ¿Por qué? Porque había un macho cabrío que se mataba y había otro macho cabrío que se dejaba vivo y se enviaba al desierto. Y se decía que el sumo sacerdote, en forma simbólica, ponía las manos encima de este animal que iba al desierto y se le determinaba que era para asacer. Y se enviaba al desierto para que muriera en el desierto por los pecados, con los pecados del pueblo fuera de la ciudad. Uno moría, el que moría se agarraba la sangre, se iba al lugar santísimo y se rociaba la sangre de ese animal encima del altar del pacto. O sea, tienes un animal muerto y su sangre dada encima del altar, en lugar santísimo, y otro animal que se enviaba al desierto para que muriera con los pecados del hombre encima. Ahora yo quiero que ustedes vean esto. Cuando agarran a Jesús en el Getsemaní, usted busque el mapa actual de Jerusalén y busque el mapa del tiempo de Jesús, varían bien poco. Del Getsemaní a la ciudad, tan cerca. A Jesús lo meten a la ciudad y si usted busca un mapa,
a Jesús lo corren de una esquina de la ciudad a la otra. Pero hay algo que uno tiene que fijarse. Cuando le agarraron a eso, le dieron cantazos, le dieron golpes, le dieron de todo. Y él iba derramando su sangre en lo que lo llevaban de una punta a la otra. La sangre de Cristo corrió por Jerusalén, por las calles, y hasta se lo llevaron frente al sumo sacerdote para que se cumpliera la escritura. Cuando a Jesús ya le han hecho todo, le han puesto la corona, que son una de las maldiciones que Dios puso al hombre, y él llevó sus maldiciones, las maldiciones del hombre sobre Jesús. A Jesús lo sacan fuera de la ciudad. Lo sacan fuera de la ciudad como sacaban al macho cabrío, que era sacer, fuera de la ciudad. Y Jesucristo muere fuera de la ciudad. Y dice la Biblia que los pecados del mundo entero fueron puestos sobre él. Así como se le ponían a ese macho cabrío que iba a sacer al desierto. Y Jesús muere fuera de la ciudad. El desierto que se habla en la Biblia es lugar donde no habita gente. Y el lugar donde Jesús muere es Gólgota, donde no habita nadie. El mismo lugar donde Abraham ofrendó y dijo, este es el monte donde Dios proveerá. Y ciertamente proveyó el sacrificio único. Cuando Jesucristo muere, queda hecho el sacrificio perfecto. Cuando Jesucristo muere, dice la Biblia que se abrió el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, dándonos a entender de que ya hay entrada y ya no hay división. Jesucristo resucita al tercer día, pero todavía no se ha completado el sacrificio completo. Y mucha gente va a decir, ¿cómo tú te atreves? Jesús le dijo a María, no me toques. Todavía no he subido al Padre. Más adelante Pedro escribe y dice, y Jesucristo cuando resucita, sube al lugar santísimo, al santuario de Dios, y derrama su sangre en el lugar santísimo. Cuando Moisés hizo el santuario terrenal, era sombra del celestial. Jesús no derrama su sangre en el santuario terrenal, porque esa es la sombra. Jesús derrama su sangre en el santuario original, que es el que hizo Dios. El que Dios le dijo a Moisés, sube acá, míralo, y vas a hacerlo como lo vistes, lo vas a hacer en la tierra. So Jesús sube y su sangre la deposita en el lugar santísimo, en el altar del pacto, en el arca del pacto celestial, donde ningún hombre podía entrar, donde ningún ser podía entrar, solamente Él. Cuando esto pasa, se acabaron los sacrificios anuales, se acabó la expiación, ya no hay que derramar sangre de machos cabríos. Jesucristo pagó el precio en perfección para siempre. Yo no sé si esto le da a usted alegría, pero a mí me da un gozo increíble. Porque para aquellos que se han criado en ciertas denominaciones donde hay culpa, ciertas denominaciones, yo he hablado con cristianos que me dicen, yo no estoy seguro de mi salvación. Y es porque le enseñan. Hay otros que dicen, no, yo tengo que pedir perdón todos los días porque si yo fallo y Dios viene me voy al infierno. Porque le enseñaron de que la sangre de Cristo te cubre a menos que tú hagas esto. O sea, si tú estás perdido en el mundo, en delitos y pecados, en prostitución, droga, en todas esas cosas, y vienes a Cristo, Él te limpia. Pero después que estás en la iglesia, si tú fallas una, te pierdes. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña de que la sangre de Cristo tiene poder para salvar y para rescatar. Yo quiero que usted se goce en la salvación, porque la salvación de Cristo no está basada en miedo. No está basada en que tú tiembles porque, si le fallo, Él me va a castigar. Está basada en amor.
y en el buen deseo de que todos sean salvos. A Él sea la gloria y a Él será honra por los siglos de los siglos. Mañana celebramos la resurrección de Cristo con poder. Me gusta mucho cuando la Biblia dice que cuando Él resucitó, resucitaron muchos muertos con Él, dando evidencia de que cuando resucita Él, que es la vida, resucita con tanto poder que se llevó un montón de gente con Él hacia la resurrección. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando Él muere, hay un evangelio que explica que cuando Él muere, la tierra tiembla y los cielos se pusieron oscuros. La naturaleza dio a conocer que murió el Creador. Pero cuando Él resucita, que vence a la muerte, resucitan muchos con Él, dando a entender de que la muerte perdió su reinado y que ahora Él es sobre todo. A Él sea la gloria. Y con esto te digo, ¿será imposible que Dios obre en la vida de tus hijos? ¿Acaso Dios no podrá salvar y tocarle la puerta del corazón a tus padres, a ese tío, o a ese abuelo, o ese amigo que tú le llamas que es como una piedra, duro como una piedra? Yo conocí una vez una persona que decía, mi papá nunca se va a salvar. Yo le decía, ¿por qué? Me dijo, es uno de los hombres más difíciles que yo he visto y es terco. Y Dios hizo algo que para mí es misericordia y para otros que no tienen entendimiento, no dicen, oh, eso no se debe hacer. Dios permitió que un cáncer en la vida de ese hombre se manifestara. No fue hasta que se metastizó que el hombre, después de 70 y pico de años, entra a una iglesia y entrega su vida a Cristo. Cuando la persona se enteró que su papá se convirtió, le dieron la noticia por teléfono, yo estaba ahí. Esa mujer decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y lloraba. ¿Usted sabe por qué lloraba? Porque Dios no tomó en cuenta su falta de fe. Dios tomó en cuenta el amor de padre que tiene Dios para salvar a su papá. Santo Dios. Para Dios no hay nada imposible. Si Dios bajó de su trono y se encarnó para morir por nosotros, ¿usted cree que lo va a dejar ahí? ¿Usted cree que Dios se va a detener ahí? El amor de Dios viene a cubrir el mundo entero y a perseguirte con cuerdas de amor. No a perseguirte para hacerte daño, sino con cuerdas de amor para traerte a Él. Él va a hacer lo indecible. Oh, hermano y amigo que me escucha, Él va a hacer lo indecible. Yo me acuerdo una vez que yo estaba guiando el carro y iba por la número 2, para los que conocen a Puerto Rico, la número 2 por el Valle de Laja. Y yo le decía, Señor, te necesito. Sin ti yo no puedo vivir. Y Él me dijo, Elías, a mí me gusta cuando tú me hablas, cuando tú me llamas. Y yo le dije, ay, Señor. Le digo, no, a mí me gusta cuando tú me hablas y cuando tú me llamas. Y Él con una dulce voz, una tierna voz me dijo, Elías, tú no entiendes. A mí me agrada, me gusta oírte hablar, oírte llamar mi nombre. Dios no es un Dios que viene a castigarte. El que está perdido ya está perdido. Dios es un Dios que viene a salvarte. Siempre. En otra ocasión iba viajando por esa misma ruta. Y tenía pruebas. Como usted y yo las tenemos. Dificultades, momentos duros. Y yo estaba orando en mi mente con tristeza. Escucho la voz de Dios que me dice,
por ti daré naciones. Sí, él no me estaba citando la Biblia. Él me estaba hablando. Por ti daré naciones, por ti haré caer reyes. Y yo le dije a él, yo soy insignificante. ¿Por qué vas a hacer caer naciones? ¿Por qué vas a hacer caer reyes? Me dijo, porque te amo. Y porque te amo, voy a hacer lo imposible por ti. A ese Dios grande, a ese único Dios yo exalto, a ese verdadero amigo, a ese verdadero Padre, el Padre original, a ese verdadero Salvador, a ese verdadero Consolador, a ese único y verdadero que dio su vida por mí en la cruz del Calvario y no se avergonzó de mí. Porque en el Getsemaní Él le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dios no pasó la copa de Él. Jesús se bebió la copa completa por mí. Tomó mi lugar y hasta el día de hoy cuando yo me paro delante del Padre, el Padre ve a su Hijo y no mis debilidades, y no mis frustraciones, y no mi impotencia, y no mi fragilidad. Porque Jesús tomó mi lugar. Cuando yo voy al Padre, Él me pone en su lugar. A Él sea la gloria. En este tiempo yo le pido a Dios que podamos reflexionar acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, podamos valorar lo que Dios ha hecho por nosotros y podamos emular, imitar en otros para que ellos también puedan conocer a Cristo. El amor de Dios es un amor eterno. Si no has entendido muy bien lo que es amor según la Biblia, búscate 1 Corintios capítulo 13 y ahí te va a explicar lo que es el amor verdadero. Jesús dijo, no hay amor más grande que este, que aquel que ponga su vida para salvarla del otro. Que la paz de Dios sea contigo, con tu familia, y que podamos ver a Dios de una forma que no la habíamos visto. Yo le pido al Espíritu Santo que te revele, que tu corazón, que tu mente, que tu alma sea dócil, flexible para escuchar su voz y que Él se pueda acercar a ti para hablarte. Dios está deseoso de hablarte. Dios está deseoso de escucharte, de tocarte, de bendecirte y de pasar tiempo contigo. Dios es Padre, Dios es amor. Vivamos en ese amor. Nos vemos el miércoles que viene, así Dios lo permita.